Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas que están aquí. Bienvenidos a su canal Unción y Poder con su segmento especial en sección. Hoy tenemos un mensaje muy edificante y poderoso con nuestros hermanos de En Sección que quieren compartir con cada uno de ustedes. Como pueden ver, estamos en un lugar diferente, estamos en un lugar catapultado a otro nivel de gloria. Estamos en un lugar único y especial. Hermano Kelvin, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué usted le trae al pueblo hoy? Hoy tenemos buena tarde, amén, hermano. Buenos días, buenas noches. Buenos días y buenas noches. Amén. Hoy tenemos un tema muy interesante que se llama Háblale a los huesos secos, en base a el capítulo del libro de Ezequiel, capítulo 37. Amén, poderoso. Y antes de introducirnos en este tema, vamos a pasarle a nuestro hermano Josías para que introduzca primeramente leyendo lo que vamos a estar desglosando en este día de hoy. Amén. Hermano Josías, fluya ahí con la palabra. Dios mío. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar leyendo en el nombre de Jesús. Si tienes tu Biblia ahí, acompáñanos y unidos leemos. Dice Ezequiel capítulo 37, versículo 1, ¿verdad? Sí. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Continúo. Amén, hasta ahí. Amén. Poderoso, a mis hermanos. Queremos iniciar haciendo una pequeña oración. Así mismo nuestro hermano Joel le haga una breve oración para dar inicio a este segmento de hoy. Háblale a los huesos secos. Amén, amén, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén. Y nos vamos a poner todos acá en actitud de oración para presentar este video al Señor. Amante Dios y Padre Celestial que moras en las alturas, Señor. Que seas tú, Señor, en este tema hablando a nuestras vidas, y no solamente a nuestras vidas, sino a los televidentes, Señor, que van a estar viendo este video. Que seas tú fluyendo, Padre, en el Espíritu, y que podamos todos, Señor, estar unánimes y conectados para que tu palabra pueda ser de edificación para cada uno de los que estamos aquí y para cada uno de los que van a ver el video también. En el nombre poderoso de Jesús, cúbrenos y guárdanos. Amén y amén. Amén. Hermano Kelvin, haga su introducción referente a este tema. Este es un tema muy interesante, mis hermanos, el de Ezequiel 37, porque de aquí se pueden sacar realmente varios estudios, por lo que estuve leyendo, y mis hermanos también. Amén. Pero queremos enfocarlo a muchas cosas que pasan en nuestra vida diaria, y también de un rol que tenemos nosotros como cristianos, el de hablarle a los huesos secos. ¿Y qué podemos entender por huesos secos? Bueno, en ese capítulo vemos cómo Ezequiel está en un valle lleno de huesos. En esa visión, porque fue una visión, porque la palabra lo dice, que el Espíritu tomó a Ezequiel. Entonces podemos ver cómo Ezequiel, una vez se apega a la voluntad de Dios, vemos cómo él le habla a los huesos, profetiza sobre los huesos, y estos huesos cobran vida, y más adelante sopla espíritu en ellos. Lo que yo estaba estudiando y lo que pude discernir es que nosotros tenemos el rol de hablarle a los huesos secos, dígase a esas personas que no han escuchado la palabra de Dios todavía. Amén. Esas personas que todavía no tienen el conocimiento, que son huesos, que le faltan vida. No estoy denigrando a ninguna persona que no sea cristiana, pero hay personas que necesitan la palabra, hay personas que, la luz de Cristo. Sí, hay personas que necesitan de esa palabra de vida, porque la palabra del Señor es vida. Amén. Ahora, yo quiero así mismo, en ese mismo hilo sobre el tema, yo quiero enfatizar en algo. Esta historia de cuando el Señor toma a Ezequiel y le muestra esta visión, a mí me impacta mucho de manera personal. Y anteriormente he predicado sobre este tema, porque podemos ver a un Ezequiel que está viendo algo totalmente opuesto a lo que el Señor de cierta forma hace en la vida de la persona. Pero si vamos más allá, podemos ver a un Señor que le preguntan: ¿vivirán estos huesos? O sea, es como si en pocas palabras el Señor probara a Ezequiel para ver la respuesta de Ezequiel en aquel momento. O lo procesara también. Exacto, porque en ese momento Ezequiel hubiese podido decir: no, yo soy un hombre usado por ti, yo soy esto y esto y esto, tú me usas, tú me das palabra, yo profetizo, yo hago esto, yo hago lo otro. Claro que van a sobrevivir. Pero ¿qué respondió Ezequiel?
cuando él le preguntó? Yo digo que respondió desde su temor como hombre, porque él dijo, no, eres tú que sabes. En pocas palabras, él dijo, Señor, tú eres el que sabe, porque tú eres el que me estás mostrando esto, tú eres el que sabe. Su corazón se hubiese podido llenar de orgullo y decía, no, yo puedo hacerlo, yo lo revivo, yo hago que ellos vuelvan a tener vida. Y a mí me impacta mucho la forma que Dios usa a Ezequiel. Y yo me remonto a ese tiempo, en aquel momento, él quería dejarle una enseñanza de que cuando verdaderamente hay un hombre que se llena del poder de Dios, se llena de la presencia de Dios, realmente puede profetizarle a esos huesos secos y ellos pueden cobrar vida. Él puede profetizarle a esa situación y la situación puede mermar. Hay muchas veces que decimos, no, porque el Señor es que sabe, o el Señor que sea lo que Dios quiera, o si Dios esto, si Dios lo otro. Hay situaciones donde no es el Señor, hay situaciones que el Señor es que te pone a ti a hacer las cosas que tal vez que tú crees que le tocan a Él. Hay veces que el Señor te dice a ti, mira manito, profetízale tú. Señor, pero tú eres Dios, tú le puedes hablar y los huesos secos pueden cobrar vida. Sí pueden cobrar vida, porque Él es Dios. Pero Él te está diciendo ahora mismo a ti, profetízale a los huesos secos. Y ese tema es que yo quiero tratar con ustedes. Que quiero que todito compartamos. O sea, y que este tema impacte las vidas de los hermanos que están escuchándola. Pero, ¿qué importancia hay, hermano Jorgelis, cuando nosotros le hablamos a los huesos secos? Amén, amén. Cuando le hablamos a los huesos secos, el Señor nos manda a profetizar en que las situaciones actuales que estemos viviendo, que si por un momento estemos pasando nosotros algo de dificultad, tenemos que profetizar, tener fe en que el Padre nos va a sacar de esa situación. Amén. Y quiero llegar a la antigüedad, cuando él profetizó Ezequiel. Cuando el Señor le mandó en el Espíritu a profetizar, fue al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba tan sumergido en cosas que el Señor no le agradaban, que Dios aborrecía, que tuvo misericordia sobre ellos. Entonces Ezequiel, Dios lo usó para profetizarle al pueblo, para que pueda devolverse a lo que Dios quería. Amén. que Dios, ajá, eso mismo. El Señor quería que su pueblo lo amara a Él. Amén. Quería que su pueblo le buscara, que dejara de hacer las cosas que no le agraden a Él. Entonces, en la actualidad tenemos que buscar al Señor. Amén. Hacer las cosas que le agraden a Él, hablar a esos huesos secos de que tenemos que seguir adelante, profetizar a nosotros mismos también, a nuestras emociones, a nuestra vida. Hay que cuando la carne, ajá, amén, eso mismo, en el espíritu tenemos que fluir y siempre hay que buscar al Señor, también buscar oración, buscar ayuno para que podamos tener la unción de Él y el poder. Oiga, una vasija llena, brevemente para que nuestro hermano Jorgelis siga. Una vasija llena, cuando profetiza, algo sucede. Una vasija llena, cuando habla de parte de Dios, algo ocurre. Porque en este momento, ¿qué pasó cuando Ezequiel le habló a los huesos secos? ¿Qué ocurrió en ese momento? Ellos se le comenzaron a crear tejidos. Carne comenzó a restaurar el Señor. O sea, todo lo que estaba muerto comienza a recibir vida. Por eso es que es importante lo que decía nuestro hermano Jorgelis sobre el ayuno, sobre la oración, sobre la búsqueda. Si usted no profundiza y se conecta a la fuente directa, el día que Dios te mande a profetizarle esa situación, a profetizarle a esos huesos secos, a esa enfermedad la cual te ha estado aquejando, óigame, si no estamos llenos, no vamos a poder hacer el trabajo que Dios nos envíe. Así es, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder profetizar, porque si profetizamos sin Él, ¿de qué nos valdrán las palabras si no están dirigidas por Dios? Amén. Nuestro hermano Misael. Corroborando con lo que dice nuestro hermano Carlos, hay un poder y una manifestación sobrenatural en el poder y la oración, no tanto en la profecía, porque inmediatamente cuando Ezequiel profetiza los huesos secos, el Señor infunde vida de manera sobrenatural en ellos. Pero ¿qué hay detrás de esa profecía? Ahí es donde yo quiero caer, lo que estábamos diciendo ahorita. Inmediatamente corrobora donde se cumple la palabra de Dios, donde se cumple la oración de Dios,
donde se cumple el mandato de Dios. Inmediatamente Ezequiel profetiza, inmediatamente el Señor cumple su profecía, no solamente por la palabra que salieron de Ezequiel, sino por la fe. Ay, Dios mío, por la unción, por lo que él cargaba también. Amén. Es poderoso cuando realmente en nosotros hay un espíritu lleno de la presencia de Dios, porque ahí es donde verdaderamente todo lo que el Señor te envíe, toda profecía, toda palabra se va a cumplir y vamos a poder ver maravillas en el Señor. Amén. Hermano José también quería compartir algo con cada uno de ustedes, por aquí lo dejo para que lo escuchen. Amén, gloria a Dios. Seguimos en la misma sintonía ahí, corroborando con lo que hablaba también, pues, mis hermanos acá, Jorgelis, Kelvin, Misael, Carlos. Acá, por ejemplo, yo tengo el texto 37:4, haciendo énfasis en lo que dice su palabra: profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. O sea, no solamente o únicamente era profetizar, sino hablarles como si él estuviera literalmente hablando con alguien. Pero ese alguien, entre comillas, era algo que no tenía vida, algo que iba a recibir vida a través, como tú decías, de su fe tan grande, y a través de esa misma fe el Señor se iba a manifestar. Amén. Dice que inmediatamente, cuando Ezequiel obedece primeramente y profetiza, los huesos se juntan, reciben tendones, carne, piel y finalmente soplo de vida. O sea, únicamente no iba a ser lo que constituía el cuerpo como tal, que es carne, hueso y sangre, sino también vida, y ese es el Espíritu. Amén. El Espíritu de Dios. Amén. Wow, Amén. Dios mío. Ahí en esa parte donde dices eso, yo también estaba estudiando esa parte, y es que los huesos pueden recobrar vida, pueden recuperar su carne, su tendón y todo eso, pero todavía falta espíritu, que era lo que ese aliento. Sí, todavía falta ese aliento. Amén. Y es, mientras lo estaba estudiando, vi dos puntos importantes. Vemos como todavía falta ese soplo, ese aliento sobre esa carne que recobró vida. Porque, ¿qué pasó en Génesis cuando el Señor nos creó? Él sopló aliento sobre nosotros. Y en el día de Pentecostés, cuando entró el Espíritu, ¿cómo fue que entró? Entró como un viento, como un aliento que luego los llenó. Entonces, no podemos ser solamente personas que le profeticen a otros y le hablen de la palabra a otros y que esa persona la olviden. Debemos nosotros encargarnos de que para que entre espíritu en esas personas, retengan esa palabra, se llenen de esa palabra y la vivan esa palabra. Amén. Hay una enseñanza que quisiera compartir que estaba tratando con nuestro hermano líder de nuestra célula, y el viernes pasado estábamos hablando sobre ese mismo tema, sobre Ezequiel y los huesos secos, y habían unos temas que yo anoté que me parecieron sumamente importantes. Y dice: el papel del Espíritu Santo en el caso de Ezequiel y la profecía. Dice: la vida que se infunde en los huesos se debe al Espíritu de Dios, lo que estaba hablando nuestro hermano Kelvin, lo que sugiere que el Espíritu Santo es el agente de la restauración y la renovación espiritual. Wow, Dios mío, Padre. Ey, no, profundo no. Nosotros estamos ya ahí en el océano, en el mar. Ay, Dios mío. Nosotros estamos nadando ahora mismo. Dios mío, Padre. El Espíritu Santo es quien pone en nosotros mismos, no tanto el de hacer milagros, porque para eso Dios no entregó dones de manifestación, dones de lengua, dones de hablar en lengua, sino también la esperanza, la fe. No simplemente nosotros por dar una profecía de parte de una emoción, de parte de un pensamiento, tenemos la certeza de que eso puede suceder sin la dirección de Dios. Sin el ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Sabes? Porque a veces nosotros estamos en una dimensión que, por ejemplo, estamos por ahí concentrados y de repente se nos mete un can de profetizar donde sea, sin nosotros ser guiados por el Espíritu. Lo que pasa es que eso es emoción. Sí. Cuando tú profetizas no es cuando tú profetizas donde quiera. Hay palabras que el Señor te manda directamente a darlas. O sea, dice que el profeta es la voz de Dios en la tierra. Yo no puedo, siendo un ejemplo profeta, llevarme por lo que dicen mis pensamientos humanos, llevarme por lo que dice mi carne y comenzar a hablar conforme a lo que yo creo, conforme a lo que en el tiempo de antes, mis hermanos y mis amigos, ¿cómo era que vivían los profetas? A ver si ustedes han escuchado. Los profetas vivían apartados en una puerta, en una cueva,
Los profetas no vivían en casa, no vivían escuchando rumores, pero hoy en día, lamentablemente, vemos a muchos llamados profetas que se sabe la situación tuya, Kelvin, y de repente están profetizando, pero ya ellos saben la situación tuya. Entonces, ¿qué tú estás hablando? ¿Palabra de Dios o una palabra de hombre? Es una palabra humana, porque en el momento tú sabes mi condición y sabes mi situación. Es un ejemplo para que me entiendan. Por eso es que es muy importante nosotros saber cuándo es Dios que está hablando y cuándo las emociones. Son cosas distintas. Tener mucho cuidado con eso. Y sobre todo esperar siempre a que el Señor nos dé la señal para nosotros hablar. Porque Ezequiel tenía la revelación y Ezequiel estaba viendo la situación, mas él no habló hasta que el Señor le dijo, profetiza sobre esos huesos. Él se mantuvo en silencio esperando la respuesta del Señor. ¿Cuál es el error de nosotros hoy en día? Que nos adelantamos al Señor. Y que hablamos, dilo que hablamos. Pero o sea, no, dilo claro. O sea, hablamos antes de que el Señor lo mande a nosotros. Nosotros salimos a dar palabra antes de que el Señor nos lo diga a nosotros, nos dé el mandato de hacerlo, por así decirlo. Por eso es que es muy importante nosotros mantener un corazón completamente profundizado en la palabra del Señor. O sea, independientemente de que el Señor a ti te muestre, independientemente de que el Señor a ti te hable, independientemente de que incluso ya tú tengas el rema, es mejor moverse en dirección que moverse, por así decirlo, humanamente. Amén. En orden sobre todo. Y en orden. Pero hoy en día yo quiero traer como esa misma visión, que era lo que le mencionaba, como traerla a la actualidad, a nuestras vivencias personales, a nuestras situaciones que nos acontecen, esos momentos que tenemos a veces difíciles, donde nosotros estamos viendo que la cosa es tan árida, donde estamos viendo un desierto, hermano Osías, donde estamos viendo que ya las cosas no van como tal vez el Señor nos la mostró. Y el Señor lo dice, Osías, habla de los huesos secos. Osías, habla de esa situación, no te agobies, no te entristezcas, ni te apartes, sino que le hables a lo que tú estás viendo que no tiene vida. Y solamente eso que no tiene vida está esperando una palabra de parte de Dios, que venga de ti. Porque era como decía antes, el Señor puede hacer milagros, el Señor puede dar la palabra, y porque Él dijo, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Pero cuando hay palabras que el Señor te la pone a ti, eso es como una responsabilidad que te dice, mira, Yorgeli, mira, toma, ahí está, dala tú la palabra. Yo la puedo decir, pero dila tú. Y no decirla puede traer consecuencias. No, es que la responsabilidad es tuya. Amén. Entonces, a esas cosas que hoy en día la vivimos, que el Señor nos dice a nosotros, háblale a esos huesos secos. Osías. Mira, realmente hay muchas situaciones con las cuales uno se ve abrumado, a tal punto que uno pierde la visión, porque se deja llevar por la situación, tú sabes, las emociones, los sentimientos, y nos olvidamos de que el Señor nos puede llevar mucho más allá. Amén. De que hay autoridad en nosotros, de que Él está esperando a que podamos como salir a flote en medio de esa situación. Y así es que realmente también trabaja el enemigo. Y hay que siempre estar activo con el discernimiento en el espíritu, porque Él te envuelve y te envuelve hasta que te ahoga. Pero yéndonos más de la mano con lo que tú preguntas, hay muchas veces que uno en el espíritu también está, por decirlo así, muerto, y pierde cierta legalidad para Dios poder mío. llamar las cosas que no son como si fuesen. Ay, Dios mío. Y me quiero ir por esa parte, porque mientras tú hablabas, el Señor me llevaba a la misma palabra, claro, pero desde una perspectiva o visión diferente, donde, te lo voy a leer, me dice acá, este contexto es una visión profética con relación a lo que profetizó Ezequiel sobre los huesos secos. Amén. Según lo que le indicó Jehová. Amén. Estos huesos representan al pueblo de Israel, Ay. que estaba muerto espiritualmente y disperso. Wow, siento a Dios. Dios le manda a Ezequiel a hablarles vida, esperanza y restauración. O sea, estamos hablando de que es una imagen increíble de cómo Dios puede restaurar, pero donde viene la restauración, entonces donde hay sanidad y libertad. Amén. Donde hay perdón también. Amén. Entonces muchas veces No puede haber restauración sin que haya ese perdón, sin que haya esa sanidad. óyeme, mira, muchas veces nosotros, como decía nuestro hermano Yorgeli, tenemos que profetizarnos nosotros mismos. Óyeme, Señor, permíteme romper con todo aquello que no me está dejando crecer o ir más allá en el espíritu. Amén. Muchas veces hasta con tú no perdonar, ya tú de alguna forma te
te cohíbe de muchas cosas No, y que Dios quiere para ti. no, y que de cierta forma también, en vez de profetizarle a los huesos secos, te conviertes en un hueso seco. Literalmente. Pero ¿qué dice la palabra? Él vino a buscar lo que está perdido. Amén. Y me voy de la mano con eso porque muchas veces estamos muertos espiritualmente. Y el Señor realmente no nos quiere ver en esa condición. Porque a través de nosotros, tú sabes que, hemos sido llamados a profetizar, a llevar la palabra a las naciones. Amén. Entonces, aparte de que no adoramos a un Dios que está muerto, sino que está vivo, imagínate cómo ir a las naciones a predicar de la palabra de Dios si nosotros primero estar llenos completamente del Espíritu Santo. Amén. Para el momento de tú profetizar, Amén. esa palabra que tú lances a los aires causa estrago en el mundo espiritual. Amén. Causa estrago en el infierno, en las almas que te escuchen y digan, Dios mío, reconozcan que de verdad hay un Dios de poder y salvación y que necesitan del Señor. Mírame, yo siento la presencia de Dios mientras tú estás hablando, pero también hay algo que a mí me está como impactando, que lo siento por el Espíritu Santo, y es que no es en sí quien pueda dar la palabra. Hermano José y hermano Kelvin, y Misael que está aquí, Joel Helis, no es quien pueda dar la palabra. Porque en este momento, ok, Ezequiel fue el instrumento usado por el Señor, pero ¿de quién vino la palabra? Fue del Padre que vino la palabra. Entonces, cuando la palabra viene de Dios, es donde hay algo que ocurre. No importa la situación que estemos pasando, que tú estés viviendo, joven que me ve, o joven que me escucha, o amigo o hermano, o televidente, no importa la situación adversa que tú estés pasando. Si la palabra viene, por ahí hay una alabanza que me gusta mucho que dice, yo no lo tengo, pero lo creo. Hay una palabra, cuando hay una palabra de parte del Señor, mis hermanos, mírenme, y el Señor se la da a usted para que usted se apodere, para que usted, y siento hablarle ahora a cada persona que está viendo este video, esa persona que está esperando un diagnóstico del médico, mírame, el Señor te entregó la palabra. Es momento de que tú lo crees. El Señor te entregó la victoria. Esa persona que está en la cárcel ahora mismo por algo que no cometió y le está siendo juzgado, óyeme, el Señor te dice en este momento, la palabra yo te la entregué. Es momento de que tú le abres a los huesos secos. Es momento de que tú le abres a esa situación. Es momento de que tú le hables a cualquier diagnóstico que no vaya conforme al corazón de Dios ni conforme a la palabra que Dios te entregó. Le hables a esos huesos para que entonces cobren vida, porque las cosas no van a... Es como me decía hace un tiempo una persona muy cercana a mí, me decía, ay, Dios, ¿tú crees que Dios no te puede dar una nevera nueva? Me preguntó, y yo le dije, oh, claro, el Señor me la puede dar. Y él me decía, sí, el Señor te la puede dar, pero tú sabes qué pasa con el Señor, que el Señor no te la da. Y yo decía, ¿cómo así que el Señor no me la da? No, Él no te la baja del cielo la nevera para que tú la uses. No es como una varita mágica que tú dices una nevera, pic, y ya tiene una nevera. Están los medios para... Exacto, el Señor hace su parte dándote la palabra, pero hay un 50% que te toca a ti. Trabajar, te toca a ti hacer la diligencia. Yo he conocido testimonios de profetas y hombres de parte de Dios, que Dios lo usa en gran manera, que han ido sin ni un peso a los dealers, que van con una palabra. Dios mío, es que no sé si el Señor me está llevando por esa línea. Era la palabra que había en Ezequiel. Es que no era, Dios mío, es que el Señor le dijo, profetízale a los huesos secos. O sea, no era ni siquiera Ezequiel, era la palabra que había ya germinando en él. El peso de la palabra. Cuando hay un peso de la palabra del Señor sobre ti, mi hermano, usted le dice a esa montaña mueva si se va a mover. En parábola, se va a mover. Usted le dice a esa situación, míreme, no es así como tú, a ese diagnóstico, no es así como me dijeron, a lo que sea que tú estés pasando, y no va a ser así porque ya hay una palabra. Ahora, ¿cuándo es que está el error? Cuando confundimos la palabra con las emociones que tenemos humanas. Uno de nuestros peores enemigos son las emociones humanas, porque las emociones humanas nos hacen entender y nos hacen creer que nosotros estamos bajo el lindero, que nosotros muchas veces que nosotros estamos bajo de la palabra, cuando realmente nosotros no estamos ni bajo el lindero, ni Dios tampoco ha dado la palabra. Por eso es que tú tienes que sopesar y tener discernimiento. Hace mucho esto lo compartí hace mucho por un pastor. Él decía que hay tres voces: la del enemigo, la de tus emociones, que es la tuya, y la de Dios, que tenemos que tener discernimiento sobre esas tres voces para nosotros no ser confundidos. Porque realmente muchos profetas en la actualidad, muchas personas llamados profetas,
que se constituyen así, no sé quién lo constituye realmente, o sea, si Dios no puede aceptarte, pero si hay muchas personas que se constituyen profetas, que se constituyen evangelistas, que tal vez no han profundizado sobre este tema de estas tres voces y cometen el error de muchas veces llevarse de las emociones humanas y no de la palabra del Señor. Por eso es que es importante, mis hermanos y amigos, que me ven, que me escuchan, tú saber el discernimiento, saber cuándo es que tiene que dar la palabra, saber qué significa la palabra, pero sobre todo saber qué causa esa palabra en ti. La palabra del Señor viene con un peso de gloria, pero también de responsabilidad. El Señor no te va a entregar algo que tú no puedas llevar. El Señor no te va a entregar una palabra que tú no sepas qué responsabilidad tú vas a asumir referente a esa palabra. El Señor no te va a dar algo que sea de maldición para ti, de perdición. El Señor te va a entregar algo a ti, hermano y hermana que me escucha, que sea para edificación de tu iglesia, que sea para edificación tuya, o que sea una palabra para corregir a una persona, como nos dice la Biblia. Entonces, es importante nosotros saber y entender el peso de la palabra del Señor referente a esta parte, cuando el Señor le dijo, profetízale a los huesos secos, y saber la responsabilidad que tenemos nosotros como pueblo y esta palabra. Amén. ¿Alguno de ustedes quiere compartir algo más? No solamente eso, yo. Ya, no quieren compartir nada. Eso, la palabra debe de ir conforme a la Biblia. Amén. Si te profetizan conforme a otras cosas que no vayan a la palabra, acorde a la palabra del Señor, que para eso Él nos dejó el manual de la vida, que es la palabra, que es la Biblia. Si no va conforme a eso, estaría ese profeta actuando bajo los efectos de las emociones. Amén. Bajo la humanidad. Bajo la humanidad. Que eso era lo que decía en lo que yo leía anteriormente, que esas tres voces tú tienes que identificarlas, porque las dos voces, la del enemigo y la tuya, no van a ir conforme a la palabra. La voz de la emoción no va conforme a la palabra, aunque se parezca un poco, pero la voz del enemigo tampoco va conforme a la palabra, te va a llevar a lo contrario. Sí, pero también ¿qué pasa con estas personas que no tienen discernimiento ni tienen conocimiento bíblico? Y en el momento que se le profetiza, ya sea el profeta hablando por sus emociones, creen la profecía. Entonces aquí entra lo que es el espíritu de confusión, donde la persona es confundida, donde la persona es absorbida. ¿Por qué? Porque el profeta literalmente está como adivinando, entonces esa palabra puede hacer que haga algún efecto como no haga nada, porque no es de parte de Dios. Entonces viene una confusión, porque se está moviendo este espíritu de confusión y adivinación, como decía nuestro hermano Josías. Viene este espíritu, entonces lo que hace es que te confunde, y donde a ti te dan una palabra, luego te dan otra diferente, y tú dices, pero ven acá, ¿y cuál es lo que me dijeron allí? Fue lo que me dijeron allí. Entonces ahí viene donde tú entras en una batalla. Entonces por eso hay que tener cuidado. Y esto yo se lo escuché al líder de jóvenes de mi iglesia, que le mandamos un saludo, nuestro hermano Robinson. Él hace un tiempo decía que nosotros, cuando estemos orando por alguien, debemos de decirle al Señor, Señor, cubre nuestra administración, y reprendemos todo espíritu de adivinación. Pero no es de adivinación porque tú seas un adivino, es de adivinación porque realmente, aunque nosotros no nos demos cuenta, puede llegar un momento de debilidad, en el momento donde estemos dando la palabra de parte de Dios, que empecemos a adivinar. Y óigame, y tú empezaste dando la palabra, pero de repente el enemigo se mete en tu ministración y llega y te confunda eso. Entonces ahí viene la confusión, ahí viene lo que es la adivinación. Entonces eso, en vez de bendecir a la iglesia, bendecir al pueblo, lo que causa es un daño, lo que causa es un mal, porque ya no es la palabra de Dios, como en el caso de Ezequiel, es la palabra del hombre. Amén. Algo que puedo decir también, nuestro líder en una clase de un martes habló de que cuando Dios lo utilizaba a él para ministrar, cuando ya él no tenía más palabra para dar, él se detenía y se iba tranquilo y seguía ahí orando y orando. Pero lo que quiero decir es, cuando ya Dios no tiene palabra para darte, para tú darle a una persona o a ti mismo, ahí quería llegar. No te pongas a hablar en tu humanidad realmente, porque eso va a traer confusión, y ahí entra el espíritu de adivinación. Que eso pasa frecuentemente. Muchas veces el Señor nos otorga la palabra donde ya dice, ya terminé, ya eso es lo que tú tienes que decir, y nosotros seguimos dando lengua. Que a veces
en medio de eso, tú mismo sientes el silencio por dentro, como de que ya está ahí, porque hasta te dejan de pasar cosas por la mente, o sea, tú te pones como que en blanco, pero tú a lo mejor por la emoción, tú quieres seguir. Lo que pasa es que a veces nos concentramos en cumplir un estereotipo, para que se entienda. El Señor terminó de hacer lo que iba a hacer, te usó en gran manera, y tú sigues de cierta forma dando palabras, pero rebuscadas, no una palabra que venga de parte de Dios, es porque ya realmente hasta ahí terminó, hasta ahí acabó. Pero nosotros de cierta forma, porque vemos todavía la hora y nos quedan 30 minutos, sentimos la necesidad por cumplir con el compromiso y el estereotipo que nos pidieron. Porque vemos al hermano llorando y lagrimeando en el piso. Oye, mírame ahí, y entonces ahí viene el error que a veces cometemos nosotros. Amén. Esto puede hacer que se escuche un poquito jocoso, pero Esa va de la paciencia, mano con el mijito. tema también. Eso me acuerda un testimonio que, pues, de manera personal nos contaron a mí y a Carlos con relación a una predicación. Muchas veces pasa de que, hablando de forma general, que realmente no nos corremos, nos emocionamos por querer dar más, pero ya el Señor terminó hace rato y nosotros somos los que no hemos discernido de que el Espíritu Santo ya hizo una pausa. Que la intención puede ser buena. Un ejemplo, la intención Pero tu humana puede ser intención buena. no va a bendecir a la ¿Cómo persona. se llamaba este hombre que fue que se iba a caer, cuando se iba a caer el arca del pacto que Fousa? Bueno, déjenos en los comentarios porque el nombre se me va, pero este señor, este joven que fue cuando el arca del pacto se iba a caer, la intención de él fue buena. Simplemente agarrar el arca. Para que no se caiga y para que no se dañe pero ¿qué pasó con él? Dios se lo llevó, ministro, Dios se lo llevó. Oye, mírame, ahí mismo se lo llevó Dios. Quizá la intención es buena de tú seguir profetizando, de tú seguir hablando, pero ya Dios te dijo que hasta ahí. Ya Dios te dijo que no hable más, que ya hasta ahí, que ya él hizo lo que iba a hacer. Y a veces nos seguimos y no corremos. Pero eso trajo realmente, bueno, tú recuerdas que mientras la persona hablaba con nosotros, trajo cierta disputa también. Sí, porque Dios es un Dios de orden. Sí. Entonces la persona nos compartía que se enfrentó con ese predicador afuera de la iglesia y le dijo: mi hermano, ¿por qué usted dura 1 y 2 horas predicando? El Espíritu Santo terminó hace media hora. Y aunque se escuche jocosamente, esto tiene que ser algo que tenemos que grabárnoslo en nuestra mente y ponerlo también en práctica, porque va a haber personas, es verdad, te van a hablar de parte de Dios, por más duro y fuerte que tú lo sientas que se escuche, pero es para bendición tuya y crecimiento espiritual tuyo mismo. Realmente hay en ocasiones donde en vez de tú ser de bendición quizá para la persona, dígase cristiano o no, ya tú lo estás como fatigando, lo estás cansando, porque ya el Espíritu Santo de Dios no es el que está obrando en el momento, eres tú con tus palabras humanas, tus emociones. Entonces, tú me vas a decir a mí que con tus palabras tú vas a cambiar el corazón de esa persona. No. Nosotros no cambiamos a nadie, Cristo es que cambia el corazón de la persona. Profundo. Y eso Amén. también puede traer reprensión de parte de Dios y también consecuencias. Sí, claro, porque que ya tú estás dando palabras tuyas, no son palabras que Dios te la está ministrando. Claro, porque se perdería el propósito de la palabra que tú le diste en el espíritu a esa persona, a ti mismo, y entonces perdería fuerza. Es que, varón, usted no me puede decir a mí, en su sano juicio, que a mi mamá le va a salir visa sin tener pasaporte. Ay, Dios. ¿Cómo te va a venir con esa loquera a mí? Padre. Con esa Dios loquera. mío. Y eso es lo que estamos hablando ahorita. Hay una responsabilidad que nos toca llevar a nosotros. Hay una responsabilidad que se nos fue designada como se le fue a Ezequiel, que fue una palabra otorgada. Amén. Mírenme, a mí me gusta este tema. A mí me gusta porque realmente Dios nos manda a nosotros en ciertas áreas de nuestra vida hablarle a las situaciones que nosotros sobrepasamos. Y a veces nosotros no le hablamos y nos convertimos en uno de esos huesos más. Porque el Señor te quiere usar a ti. El Señor, amigo que me escucha, joven que me escucha, el Señor te quiere usar a ti. El Señor quiere bendecirte a ti. Por eso es que Él está buscando que seas tú quien dé la palabra, aunque Él lo pueda hacer. Él está buscando tú que de tu boca salga esa palabra que Él ya depositó en ti para hacer cosas grandes, cosas maravillosas, cosas sobrenaturales, cosas o sea, cosas ocultas que nadie las sabe, que solamente Dios se las revela a sus hijos. Entonces es muy importante este tema, pero creo que estamos llegando ya a la recta final, porque ya
Control Master ahí atrás está haciendo unos cuantos ajustes ahí. Entonces, ya queremos llegar a esta parte final, pero sin descarrilar el propósito del mensaje que tenemos hoy. Y es, háblale a esos huesos secos, joven. Hermana, háblele a esos huesos secos que usted está viendo, que el Señor le está mostrando, esa situación adversa. Pídale al Señor que le dé la sabiduría para que usted le pueda hablar. Pero cuando usted le hable, no sean con palabras humanas, sino que usted le hable desde el mismo Espíritu Santo. Desde que usted le hable de esa misma palabra que ya está depositada en usted y que está causando algo en el mundo espiritual, para entonces esa palabra explotar y hacer algo sobrenatural. Amén. Amén. Amigo televidente que nos escucha, siempre y cuando mantenga la dirección bajo la guianza y la guianza de Dios, que es muy importante. No simplemente diga cosas solamente por decirla o por las emociones como hemos estado tratando, o porque otro te mande también. Siempre tenga en mente que la dirección de Dios es muy importante. Amén. Eso es así, porque sin dirección Ezequiel no hubiese podido hablar de los huesos secos. Sin dirección Ezequiel Tal vez ni hubiese hablado por sus dudas. No, exacto. O sea, realmente es muy especial, pero creo que también este video se merece una parte 2. Creo que también se merece una parte 2. Para la parte 2 yo creo que vamos a tener que reunir a las chicas también, para que ellas profundicen, porque yo sé que tienen también de qué compartir con este tema. Claro, tienen mucho hilo de cortar. Por eso la palabra de este momento es, háblale a esos huesos secos, háblale de esa situación. Así que mis hermanos, le damos las gracias a cada uno de los que están aquí por quedarse hasta este punto del video, por seguir conectado con Unción y Poder y en sección. Gracias a los chicos por estar aquí conmigo. Como ven, hoy estamos en un sitio, como dicen por ahí, eclesiástico. Estamos en un sitio sobrenatural, admirando la creación del Padre. Estamos bajo un aliento salaico. Estamos bajo algo de sal, por así decirlo. Pero nos lo estamos disfrutando porque es algo que también salubre, porque también es algo que fortalece nuestro espíritu. Amén. Entonces le damos las gracias por cada uno de los que están aquí. Recuerden suscribirse, darle like al video, compartirlo con todas sus amigas, mándele a toda la abuela, la tía, la hermana, el primo, vecino, a toda la persona, mándeselo. Y recuerde que todo se puede lograr cuando la unción y el poder están sobre ti. Bendiciones, talento, ministra.